te presento lo que vamos a hablar en este momento, pidiéndote que tú traigas sabiduría, que tú traigas entendimiento a nuestras vidas y que esto pueda ser de edificación para nosotros y para los que lo van a escuchar más adelante. Te damos gracias, eterno. Amén y amén. Amén. Yo voy a hablar hoy de un poquito de lo que se está moviendo en este tiempo. Vamos a hablar de Yom Kippur. Yom Kippur inicia a la caída del sol. Algo importante es que esto es una ventana cósmica, vamos a decir. Es el día más elevado del año y una de las más profundas y la más importante, porque ese día lo han convocado así como el día más elevado. Algo que tenemos que darnos cuenta es que durante este tiempo, o sea, durante el tiempo de Rosh Hashanah y todo este tiempo que hemos pasado, la energía que prevalece es la energía de balance. O sea, lo que estamos haciendo en este mes precisamente entrar en un estado donde nosotros nos estamos balanceando, o sea, donde nosotros estamos balanceando nuestras energías para poder trascender de una forma adecuada durante todo este proceso y poder entrar a todo lo que nosotros hemos hecho para poder eliminar la parte de juicio que todavía nosotros estamos en DIN, o sea, todavía estamos en los días que tienen que ver con el juicio. Ahora, tenemos una gran oportunidad que es la que nos da Yom Kippur, de nosotros poder salir adelante sobre esos días que vienen desde Rosh Hashanah, o sea, del día de Yom Teruah hasta ahora, donde ese balance que nosotros necesitamos para poder equilibrarnos en este mundo es algo que no solamente para nosotros que tenemos conciencia, sino es para todo el mundo y todos los reinos. O sea, hay personas que tienen conocimiento de eso y otras que no tienen, pero también entran en este mismo balance. Hay una palabra específica en este mandato está en Levítico 23. Tenemos que saber que la fiesta de Yom Kippur marca el final de lo tradicionalmente denominado 10 días de arrepentimiento, como lo llamaríamos en español, pero serían los 10 días de retorno. Se celebra el día de Tishrei, que es el día más santo del calendario hebreo, en el que nosotros dedicamos nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo a la reconciliación con el Eterno, con nuestros semejantes y con nosotros mismos. O sea, este tipo de reconciliación no solamente tiene que ver con, no, con el Eterno, o sea, con el Padre, sino que nosotros también tenemos que entrar en el proceso de reconciliarnos con nuestros semejantes y con nosotros mismos. O sea, lo particular de este día es que no solo debemos volver primero a lo que hemos ofendido, reconociendo nuestros pecados y el dolor que pudimos haberle causado, sino que también, y lo más difícil, vamos a decir en muchos casos, debemos estar dispuestos a perdonar y dejar ir ciertas ofensas y los sentimientos de resentimiento que otros provocaron en nosotros. El precepto más importante de esta festividad es la abstinencia de ingerir alimentos o bebida, la cual se extiende por una, hay gente que dice son 26 horas, otros dicen 25 horas, hasta la salida de la estrella del día siguiente, que es anunciado con el toque del chofar. Ellos tienen diferentes normativas, ellos como pueblo tienen sus normativas donde ellos entran a un estado de ayuno, donde ellos se abstienen de todo lo que tenga que ver como lo físico. Pero recuerden que nosotros, o sea, hay personas que el sábado algunos trabajan y otros no trabajan. Algo precisamente importante es que cae en Shabbat. Eh, Recuérdense que en Shabbat, tanto el comer como en el ayuno en Yom son órdenes de la Torah, o sea, estas dos son dos ordenanzas. Sin embargo, la orden respecto a Kippur establece ninguna labor haré en este día, porque es el día de la expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Eterno. Se lo puede leer en Levítico 23. Algo importante es que este mandato tiene una especificidad, o sea, donde se dice claramente que ese día es el día de expiación y no de otro día. Por lo tanto, no se puede dejar de lado y esta ordenanza se debe cumplir ese día, aunque caiga en Shabbat, porque cae en Shabbat, cae de viernes para sábado. Entonces, recuérdense que en Shabbat nosotros reposamos de ciertos aspectos mundanos para así dedicarnos a lo que es espiritual. Sin embargo, es parte del ambiente del día de regocijarnos en el cuerpo con cantos, reposos, oraciones. Ustedes saben que cuando celebramos el Shabbat entramos en donde hacemos una rica comida, donde nos deleitamos. Así pues, como el Shabbat es la extensión del mundo físico, para gozar de lo espiritual como físico, en Kippur por su parte es diferente, porque aquí nosotros nos abstenemos casi por completo de lo físico para vivir en la medida de lo posible como seres espirituales, estar como si fuéramos ángeles celestiales. Por eso es que ellos tienen algunas restricciones que ellos hacen. Ese es el día de lo que están más allá de lo material
no porque se reniegue del cuerpo o de los placeres, ni porque se desprecie el bienestar que se puede desprender del gozo material, sino porque es un día al año. Uno ha de poner la mirada en lo que está más allá de uno mismo e incluso más allá de lo humano. Entonces ustedes pueden entender que al ser un solo día, por eso aquí Yom Kippur viene por encima del Shabbat. No es por encima, sino en el sentido que se entra al ayuno, aunque sea Shabbat. Porque recuérdense que en Shabbat no se ayuna. Por eso también es que las leyes prohibitivas de Kippur relegan a los placeres del Shabbat, porque como dijo una vez un rabino, Shabbat en su esplendor y su gozo es como un sorbo del mundo espiritual, pero Kippur es un trozo del mundo espiritual. Ahora, la fiesta bíblica llamada Yom Kippur puede traducirse como el día de purgar o drenar el pecado. Recuerden que yo les voy a explicar un poquito de este significado. Es considerada como la fiesta del Señor más importante y enigmática en el calendario bíblico. La fiesta de Yom Kippur se celebra luego de Yom Teruah, que sería Rosh Hashanah, la festividad que tuvimos, y trae consigo una combinación de significados, llamándonos tanto a la sobriedad como al gozo. Aunque nosotros estemos en ayuno, nosotros entramos en un estado de gozo. Miren aquí un ejemplo de la palabra Kippur. Kippur significa perdonar, anular, cancelar, reconciliar, expiar. Pero Kippur viene de dos raíces, de la raíz kafar, que significa cubrir, recubrir, sellar y propiciación. Y kiper viene de la palabra perdón, purificación, expiación y remover. Hay dos tipos de expiación en las escrituras y hay dos acciones para expiar los pecados, pero si notamos bien, son acciones contrarias una a la otra. Pero a la vez, la palabra kipul, por un lado, kafar, sería como podemos leer aquí. Kafar es cubrir el pecado, en este caso por la sangre de los animales en el tabernáculo o por las sangres del Mashiach en el parto restaurado que se le llama propiciación. Algo importante es que también la propiciación también viene este término que es propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto. Entonces, es cubrir con la sangre el pecado y por otro lado tenemos kiper, que es lo contrario, no es cubrir, no es sellar, sino es quitar y remover el pecado. Estos dos tipos de expiación están presentes en el sacrificio de Yeshua, pero se ejecutan en momentos diferentes en la vida de un creyente. De hecho, podemos ver estos o estas acciones de expiación también en momentos diferentes dentro del plan de salvación de Adonai. Por ejemplo, empieza la sangre de Yeshua, cubre nuestro pecado mediante la propiciación. ¿Se acuerdan lo que hizo, por ejemplo, cuando ellos estaban en Egipto, que iban a salir? Ellos cubrieron con la sangre, pero nosotros entendemos que pesa es la sangre de Yeshua, que viene y nos cubre en la propiciación. Pero capar de acuerdo mediante recubrir y sellar nuestro pecado. No podemos decir que como creyentes en el Señor ya somos libres del pecado, ya que supuesto creemos ya murió por nuestro pecado, pero aún estamos y aún tenemos esa naturaleza y aún estamos participando en un mundo que no ha sido redimido. Es decir, todavía nos falta otro proceso y este proceso que nos falta será el proceso de Yom Kippur. Con el regreso, entendemos, de Yeshua, de Mashiach, será cuando su sangre ahora operará en nuestra salvación, limpiando y removiendo todos los pecados que hayamos confesado en nuestra vida como creyente. Es decir, todo lo que es incorruptible que hay en nosotros será completamente quitado y por eso es importante que podamos entender estas dos formas de expiación que están en la escritura. Ahora, Yom Kippur comprende estas dos formas de expiar mediante la propiciación, cubrir nuestros pecados y mediante la expiación completar, que es remover el pecado de manera completa. Y muchos creyentes no comprenden la necesidad de Yom Kippur. Creen que solo pesa, ha cubierto los pecados y es el único paso que debemos de guardar como creyentes. Pero también hay otro plan dentro del plan de salvación de Adonai, de nuestro Padre. Y es que en Yom Kippur entendemos, dicen que específicamente nos damos cuenta que vivimos en un mundo corrompido por el pecado y nosotros necesitamos que todas las cosas sean restauradas. Pero también durante ese tiempo nosotros tenemos que estar receptivos para conectarnos con el Eterno y poder trabajar esas acciones negativas que están en nosotros. Ahora, aún nosotros estamos en una condición caída. Recuérdense que todavía no estamos perfeccionados. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra la va a terminar en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Es decir, el perdón y la purificación es parte de la expiación,
Entonces, para nosotros poder tener una expiación completa, se requiere y luego remover el pecado y poder expiar lo que desde el principio está. Cuando nosotros nos damos cuenta y estamos presentes en la Torá, en el proceso de expiación que debemos comprender para poder entender la importancia de Yom Kippur y la importancia que tiene esta celebración en el tiempo del tabernáculo, era el día cuando se consideraban perdonados completamente todos los pecados del año que habían sido confesados en ese día, que vamos a conocer. Yo voy a tratar de hablarle de manera resumida un poquito de este evento que sucedía para nosotros poder entender. Algo importante es que el pueblo de Israel eran espiados, o sea, todos aquellos pecados que ellos habían confesado habían sido cubiertos primero y luego, con la sangre del sacrificio, luego llevaban una ofrenda de pecado de algún animal y luego era colocado en el sacrificio. En el tiempo del tabernáculo era cuando todo Israel era limpiado por completo de su pecado y era removido el pecado que el pueblo había confesado y había ofrecido en sacrificio durante todo el año. Entonces, un paso final de la reconciliación completa que tenemos con nuestro Abba. Vamos a ver qué dice ese texto, que está que se me va aquí, que está en Levítico 16, del 30 al 31, dice, porque en ese día expiación será hecha por ustedes para purificarnos. Ustedes estarán limpios delante de Yahweh de todos sus pecados. Es un Shabbat de descanso completo. Cuando es un Shabbat le dicen Shabbatón para ustedes. Se negarán a sí mismos y esta es una regulación permanente. Recuerden que cuando la palabra habla de algo que es permanente, de algo que es perpetuo. Hechos 27:9 dice, puesto que habían perdido mucho tiempo y continuaba la travesía, era muy peligroso y porque ya había pasado el ayuno de Yom Kippur, Shaul le aconsejó. Vamos a ver dónde más habla aquí. Entonces, Levítico 25:8-10 dice, contarán 7 Shabbatón del año, 7 por 7 años. Esto es 49 años. Entonces, en el 10º día del 7º mes, el Yom Kippur, harán sonar un golpe de chofar y sonarán el chofar por toda la tierra. Y dedicarán el año 50, proclamando libertad por toda la tierra a todos los habitantes. Será un jubileo para ustedes. Ustedes regresarán a todos a la tierra que le pertenece y todos regresarán a su familia. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta en este texto, Saúl y los otros, quienes estaban acompañando, habían ayunado y dedicado el tiempo en Yom Kippur y a la oración. Recuerden que nosotros antes teníamos entendido que las fiestas bíblicas solamente las celebraba aquel pueblo, que nosotros no teníamos nada que ver porque nosotros solamente éramos el nuevo pacto y creemos en las palabras de Rade en el sentido de Pablo. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que como lo permitiera la circunstancia, así también los gentiles que estaban con él. O sea, que durante el tiempo del Nuevo Testamento, hasta poco, en el siglo, vamos a decir, en el siglo IV, los gentiles continuaron siendo bienvenidos a celebrar esta fiesta. Lucas era un gentil y aquí podemos ver un ejemplo. Por otro lado, si ustedes leen historia, hay alguien que habla del Filón de Alejandría, que era un filósofo judío que vivió en la época del Nuevo Testamento. Él describe que las fiestas como una que eran celebradas por todo Israel, tanto creyentes como seculares, y los creyentes estaban asombrados por la santidad del día y cuál era, o sea, cuán dedicados eran ellos por la santidad que tenía este día y se dedicaban por completo a la oración. No buscaban su propio mérito, sino la gracia de quien concede el perdón. Entonces, aquí nos damos cuenta también que el propósito de Yom Kippur, como leemos aquí en Levítico 23, del 27 al 28, específicamente habla del propósito de cada 50 años. Había una fiesta de Yom Kippur coincidía con el año de jubileo. No sé si algunos tienen conocimiento del año de jubileo, luego más adelante yo les puedo hablar de eso, pero era donde ocurría una liberación permanente de todas las deudas del pueblo. O sea, si usted tenía una deuda, usted tenía que pagarle esa deuda y devolver la tierra. Y era algo que el Eterno hacía, es más, dejaban hasta descansar la tierra. Entonces, por tanto, Yom Kippur, año tras año, generaba la expectativa de esta liberación permanente, creando una esperanza de que algún día podrían ser liberados del pecado del mismo. O sea, si ellos tenían esclavos dentro de su hogar, el día de jubileo ellos tenían que dejar a las personas libres. Y Yom Kippur viene a ser parte de la esencia de lo que era esto. Algo importante también es que el entendimiento del servicio sacerdotal de Yom Kippur tenemos que tenerlo
para poder comprender. Yo le puse una imagen aquí de más o menos cómo ellos realizaban este servicio. Y en Levítico capítulo 16 específicamente, especifica que el día de Israel es el día en el que sumo sacerdote, o sea, el Cohen Gadol, conducía una ceremonia especial para purificar al pueblo y para purificar el templo y para purificar al pueblo. Y se echaba suerte para escoger una de las cabras. La parte central de este ritual es cuando el sumo sacerdote presentaba un becerro y 2 cabras como ofrenda especial. Eso lo puede leer usted en Levítico 16. Bueno, si usted quiere, puede leerlo para que usted tenga conocimiento. Yo simplemente le voy a hacer un pequeño resumen para que más o menos usted pueda entender. Entonces, aquí era cuando el sumo sacerdote presentaba un becerro y 2 cabras como ofrenda especial. Primero sacrificaban al becerro para purificar el templo de cualquier impureza, lo que hoy podría llamarse lo que nosotros comenzamos a hacer en nuestras vidas, que por ejemplo nosotros comenzamos a hacer una limpieza espiritual en nuestra vida. ¿Cómo hacer una limpieza? Comenzamos a trabajar una introspección, que fue el proceso que pasamos en el tiempo del Lul, y previo a Rosh Hashanah, donde cada uno de nosotros hicimos una introspección para ver esas acciones negativas, poder trabajar aquellos aspectos negativos que estaban en nosotros, el orgullo, el enojo, poder trabajar todas esas acciones negativas en nosotros. Fue un proceso que hicimos durante el tiempo de Lul, provocado, o sea, específicamente provocado por nuestras actitudes, por acciones que teníamos que eran negativas. Entonces, lo que hacían era que ellos limpiaban. Recuérdense que nosotros representamos el templo. Lo primero que ellos hacían era que ese becerro representaba la purificación del templo de cualquier impureza. Luego, provocadas por el pecado del sacerdote o de su casa. En este caso, usted sabe que usted es el sacerdote de su propia casa. Eso está en Levítico 16:16. Dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Luego, nosotros nos vamos a dar cuenta que se echaba una suerte para escoger una de las 2 cabras. Y aquí, luego de echar suerte para escoger a una de las 2 cabras y sacrificarla para purificar el templo de cualquier impureza provocada por cualquier pecado del pueblo de Israel en general. Eso lo podemos ver en Levítico 16. Dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Yahweh y otra suerte para Azazel. Voy a explicarle esto. Azazel se liberaba una segunda cabra en el desierto y no se sacrificaba para purificar al pueblo. Ahora, ¿qué pasaba eso? Finalmente se liberaba la segunda cabra en el desierto al no sacrificarla para poder purificar al pueblo, y sobre esta cabra caía la suerte por Azazel y era enviada al desierto, más el macho cabrío sobre la cual cayera la suerte de Azazel lo presentarían vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, antes de enviar a la cabra, el sumo sacerdote lo que hacía era que colocaba la mano, no sé si yo la puse ahí la imagen, colocaba la mano sobre, o sea, colocaba la mano sobre la cabeza y confesaba todas las iniquidades y transgresiones del pueblo y cualquiera que fueran sus pecados. Entonces, lo que hacía era el sumo sacerdote que todos los pecados que tenía el pueblo, y lo que hacía era que se lo transfería a ese animalito, transfiriendo de esta forma la cabeza del animal. Así estaba escrito en la Torá, eso está en Levítico 16, de nuevo lo digo. Y aquí el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ahí al macho cabrío por el desierto. Ahora le voy a explicar qué es Azazel. Azazel era el chivo expiatorio. Eso es un término dominicano, ustedes no lo han escuchado, ¿verdad? El chivo expiatorio. Eso es cuando uno quiere echarle la culpa a una gente, uno hacía eso. Entonces la palabra en hebreo para chivo expiatorio es Azazel. Entonces lo que hacía era que tomaba todos los pecados del pueblo y en ese tiempo, vamos a decir, la gente que la parte intamentar de no dice que Azazel era como un tipo de Satanás. O sea, los pecados del pueblo y por ende también el castigo que merecía el pueblo eran puestos sobre la cabeza de Azazel y el chivo expiatorio, y esto llevaban sobre sí los pecados del pueblo y el castigo merecido. También tenemos que tener una aclaración con relación a esto, porque nosotros entendemos que Yeshua hizo lo del chivo expiatorio. Él tomó todos los pecados de nosotros que fueron sobre él, o sea, que hay para otras personas, tiene otro término, que no es, como yo le dije, pero hay un libro intamental, porque tengo que hablarle de las 2 cosas, usted investiga y busca, no le puedo decir solamente lo que uno sabe, sino investigar también otras cosas, que Azazel también representaba a,
a un tipo de Satanás, pero también representaba a Yeshua, porque sabemos que Yeshua cargó todos nuestros pecados para merecer nuestro castigo. Ahora, el sumo sacerdote tomaba las dos suertes, una marcada como la de Adonai y la otra como Azazel, y lo colocaba sobre la cabeza de Benimel, sellando de esta forma su destino. Ahora, se consideraba como una señal positiva cuando el sacerdote tomaba la suerte marcada en la de Adonai en su mano derecha, pero durante los 40 años anteriores a la destrucción del templo, del Bet Hasmidán, en el año 70, ustedes saben que fue destruido el templo, ¿verdad? El año en el, dice que la suerte fue marcada sobre Adonai y fue recogida por el sacerdote en la mano izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier caso los pecados del pueblo eran transferidos al chivo expiatorio, exceptuando los 40 años anteriores a la destrucción del segundo templo, y la suerte de Anuar siempre apareció en la mano derecha del sacerdote, o sea, que la suerte de la sacer apareció en la mano izquierda del sacerdote. Eso quería decir que los pecados ya habían sido perdonados. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen. Aquí en esta imagen, en la ceremonia de los dos machos cabríos, se consideraba que ambas cabras eran sacrificadas. Se ataba un listón rojo carmesí alrededor de los cuernos de la cabra, sellada como azacer, que en el momento preciso se llevaba a la cabra a un risco, vamos a decir, en el desierto, y se le lanzaba desde lo alto de Rico en relación con esta ceremonia. Surgió una tradición muy interesante que es mencionada en la amistad. O sea, ellos tomaban y lanzaban la cabrita por el despeñadero. Entonces, se ataban otro trozo de listón rojo en la puerta del templo antes de que la cabra fuera enviada al desierto y el listón se tornaba blanco en el mismo momento en que cumplían con su misión, señalando de esta forma que Dios había aceptado su sacrificio y que los pecados habían sido perdonados. Esto está basado en el escrito de Isaías 1:18. Ustedes conocen ese texto que dice, si mis pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. A ver, yo creo que lo puse aquí. Que vengan ahora, dice Yahweh, razonemos estos puntos. Aunque sus pecados sean como escarlata, yo lo haré blanco como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Y luego lo que sucedía era que venían cara a cara, como cara a cara, que el sumo sacerdote, o sea, el Cohen Agador, solamente podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Y esa vez al año es donde Dios hacía una advertencia de que ningún hombre podía ver su rostro y sobrevivir, pero aquí el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios y es específicamente en este día, era en el día de expiación, el día de la expiación, o sea, cara a cara. Aquí, si nosotros hemos leído la Biblia, nos vamos a dar cuenta que hay muchas historias que hablan específicamente de este día. Por ejemplo, el nacimiento de a su papá fue ese día, el día de Yom Kippur, que él entró, le habló al Señor y le dijo que iba a tener un hijo. Acuérdense que él salió mudo de ese lugar y fue específicamente el día de la expiación. El propiciatorio también se puede traducir como la silla de expiación y está descrito detalladamente en Éxodo. Es bueno que usted lea. Este es un lugar donde Moisés se reunía con Dios y hablaba cara a cara con él. Algo importante es que era que durante Yom Kippur el sumo sacerdote debía ir más allá del velo del templo y en este momento la nación debía esperar ansiosamente, ya que el destino de la nación dependía de que Dios aceptara el sacrificio ofrecido, y en ese momento el sumo sacerdote se encontraba cara a cara ante el propiciatorio de Dios. O sea, lo que acontecía en ese momento era que el pueblo estaba fuera, expectante, esperando a que el sumo sacerdote saliera, al que el sumo sacerdote saliera, y cuando él saliera, lo que iba a pasar era que ellos iban a tener la aprobación. Por eso, específicamente ellos, cuando acontecía esto, estaban nerviosos. Dice que específicamente le colocaban unas campanas en el vestuario del sumo sacerdote cuando entraba para saber si estaba vivo o no. También le amarraban un cordón en la cintura por si el sacrificio no era aceptado, moría. Entonces, el lugar santísimo, él veía la presencia del Señor como una nube brillante que cubría el propiciatorio. Otra parte es cómo guardamos Yom Kippur, ya que estamos en este tiempo. No tenemos un sacerdote, no tenemos templo, no tenemos los animales para hacer el sacrificio. ¿Cómo nosotros podemos guardar Yom Kippur? Y lo importante es que el día 10 del séptimo mes, tenemos que tener en cuenta eso, que se hace una asamblea, una reunión, hay una ofrenda encendida y
Algo importante también es que tenemos que afligir nuestro cuerpo. ¿Con qué lo afligimos? Con ayuno. Dice específicamente, cuando hablamos de ayuno, pensamos que el ayuno es que vamos a estar tristes, pero no es eso. Debemos disponer nuestros corazones en humildad y someternos a lo que el Padre quiere en ese día. Lo más importante es buscar una reconciliación con Dios, en lo más profundo de nuestro ser, con nuestros pecados. También es importante que recapitulemos que es un día de celebración. Específicamente, se celebra los 10 días del mes, ¿verdad? Y ellos se convocan y van a las sinagogas, van a los lugares a orar, no solamente por ellos, sino a orar por los demás y a orar por el mundo. También se pueden reunir como familia. Se, también la parte de nuestro Nefer es por lo que yo le explicaba al principio, estamos en este día, que es el día más alto, no solamente afligimos, vamos a decir afligir, hacemos que la parte material es donde más nosotros nos despegamos de lo material, el cuerpo lo que le gusta es comer y beber, al nosotros abstenernos de comida física, podemos elevarnos espiritualmente. Dicen que es un ayuno completo, como le expliqué al principio, durante 24 o 26 horas, comienza desde la tarde hasta la tarde de la puesta del sol, en este caso sería la puesta del sol del viernes, como le dije, porque cae en Shabbat hasta la puerta del sol del sábado. Se trata de un ayuno completo, quiere decir sin alimento y agua. Algo importante es que nosotros tenemos que desintoxicar nuestro corazón y para eso aprender a vivir sin resentimiento. Porque es importante cuando nosotros vivimos enfrascados muchas veces en el pasado, es difícil perdonar y se hace más pesado vivir. Le dije que es lo más importante. Muchas veces, a veces guardamos recuerdos desagradables y eso se convierte como un equipaje pesado para nuestras vidas y es difícil movernos. A veces tenemos reproches, sentimientos que amargan y contaminan a veces nuevas experiencias que podemos tener. A veces estamos resentidos con amigos, con familia, con padres, con hermanos y ese es el tiempo propicio para usted poder abrir su corazón. Como le dije, este es un tiempo de balance, de equilibrio, donde nosotros podemos limpiarnos de todo dolor, podemos liberarnos de todo dolor, de todo malestar, de todos malos entendidos, aprender a superar esos sentimientos negativos. Entonces, imagínense vivir una vida llena de resentimiento. Y yo creo que durante todo este tiempo nosotros hemos aprendido que cuando nosotros tenemos el alma enferma, enfermamos nuestro cuerpo. O sea, si tú eres una persona que tiene resentimiento contra alguien, rencor, en estos momentos tú estás pasando un proceso de tristeza por algo que alguien le hizo, y vamos a decir, y es como cada vez que usted recuerda eso, piensa en eso, es como cuando usted vuelve y abre una herida y constantemente esa herida usted no la deja cicatrizar jamás, porque constantemente está así. Algo importante es que me acordé de esto que había puesto una vez, que mira lo que dice aquí, un resentimiento por más pequeño que sea, si no se resuelve, se multiplica y crece rápidamente. Y miren lo importante, ahí pudre el alma, llenándola de amargura y dolor. Entonces, la receta para desintoxicar el corazón, el resentimiento solo envenena el alma. Dice que necesitamos algunos ingredientes que son la responsabilidad, el valor, la raspadura de esfuerzo, ser consciente y liberador, un manojo de tolerancia, una pizca de ojo noble y un sobre de perdón. Y la recomendación del Che es que el resentimiento engaña a la persona que lo siente. Dice la frase que muchas veces utilizo, es como tomar un veneno y esperar que la otra persona se muera. Entonces, entramos en este proceso. La vida se pasa demasiado rápido para desperdiciarla en cosas que no llevan a nada. El tiempo y el esfuerzo personal son valiosos, por lo que es primordial aprovecharlo al máximo y evitar colocarlo o quedar pegado a aquello que no lleva a ningún buen resultado. Recuerden que nosotros recibimos el perdón, ¿verdad? ¿De quién? De nuestro Abba. Y elegir un sentimiento positivo nos va a facilitar y nos va a encender una llama constructiva en la cocina de la vida. Cuando se reemplazan los sentimientos negativos, se recubre la oscuridad del corazón y el malestar del alma, ayudando al cocinero a seguir adelante. O sea, vamos a verlo como nuestra vida, como si estuviéramos preparando un gran pastel. Es que nadie es perfecto y que es humano equivocarse. Entonces, cuando nosotros aprendemos a tener compasión y podemos liberar nuestra alma y ayudarlo a vivir con un mejor sabor, ciertamente es más difícil permanecer positivo cuando pasan situaciones difíciles, ¿verdad? O dolorosas, pero cuando se deja ir al enojo, la ira, el resentimiento, el más beneficiado, ¿ustedes saben quién es? Somos nosotros. O sea, no se puede cambiar lo que ya sucedió, pero sí se puede determinar qué actitud yo puedo tomar con relación a eso. Y quiero decirle que yo he aprendido que la vida siempre está en constante cambio.
Vamos a decir que hay un movimiento, vamos a decir hacia arriba, hacia abajo, pero nuestra actitud siempre es la que va a determinar el resultado. Cuando te agarras de Dios o de Abba o Hashem o el universo, como tú quieras llamarlo, sentirás que Él no te soltará nunca. Estará a su lado para guiarte, consolarte e impulsarte. Siempre podemos ver las cosas con los ojos que queramos. A quien aprender a encontrar el bien en todo, así lo verá. O sea, si usted quiere ver el bien en todo, lo va a ver así. Así que sigamos creciendo, sigamos aprendiendo, sigamos ayudando a los demás. Cuando nosotros ayudamos al prójimo, lo único que acabamos recibiendo, ¿ustedes saben quiénes son? Nosotros mismos. Ahora, como le dije, quien aprende a ver el bien en todo y todos, así lo verá. Si usted lo que está viendo mal en alguien, lo va a ver así. Entonces, la luz del Padre siempre va a estar presente. Y hay veces que nosotros tenemos que activarla en la oscuridad. Y esa luz es la que más va a brillar. Ahora quiero decirle que el mundo necesita la bondad infinita. Y quiero decirle que nosotros somos partícipes y co-creadores de la misma. Pero eso se va a determinar si usted lo quiere hacer. Le quiero decir esto, si usted no es capaz de perdonar a alguien que le ofendió, déjeme decirle que usted no va a poder recibir el perdón del Padre. Y mírenlo de esta manera, como yo lo veo. Todo lo que acontece en su vida, todo lo que le hicieron, usted entiende, no, eso es imperdonable, como a veces lo justificamos, porque muchas veces no justificamos de situaciones. Porque si Dios le perdona a usted todo lo que usted hace, que usted sabe lo que usted hace, usted tiene la capacidad de perdonar al otro. ¿Usted sabe por qué? Porque el otro es partícipe junto con Dios para poder arreglar situaciones en su vida. Esas personas fueron un instrumento para ser la persona que usted. Amén. Shalom.